Muy buenas noches. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el hecho de que las Naciones Unidas elijan un día para conmemorar el papel de las mujeres y las niñas en este ámbito no deja de sorprendernos y llamarnos la atención. ¿Por qué es tan necesario? Vamos a hablar de ello y lo hacemos también a colación de un estudio que ha publicado una prestigiosa revista inglesa, The Lancet, en el que dice que existe una importante brecha de género entre hombres y mujeres a la hora de acceder a la financiación de proyectos de investigación. Una conclusión que se ha obtenido tras realizar 24.000 solicitudes de investigación en distintos institutos. Hoy comenzamos hablando de este tema y poniéndolo sobre la mesa de la actualidad con una de las doctoras más importantes de nuestro país y también vecina, murciana. Ella es la doctora Encarna Guillén. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Y nosotros felices de tenerle aquí con nosotros. Como decíamos, celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sabemos que lo has celebrado en la región de Murcia y además de una forma muy especial en la Risaca. Pues sí, muy especial porque en las aulas hospitalarias, donde hay un profesorado volcado diariamente por normalizar la estancia hospitalaria de nuestros niños, pues hoy he compartido con Meli Toral, que es una química jubilada, con Julia, que es una bióloga, y también con el propio equipo directivo, pues la celebración del Día de la Mujer y la Niña con ellos. Y ha sido interesantísimo porque todos se han preparado preguntas que nos hacían de por qué pues, habíamos elegido el camino de la ciencia o si era fácil ese camino, ¿no? Pero en definitiva lo que hemos intentado transmitir era la necesidad de ser curiosos en esta vida, de intentar a través de la ciencia poder contestar muchos de los problemas que en este mundo existen todavía y que también la unión entre todos, entre cada una de las visiones de la ciencia va a ser lo que nos va a ayudar a resolver absolutamente pues, todo aquello que nos preocupa hoy en día. Todos aquellos problemas que tenemos que ir solucionando en base a la evolución, ¿no?, que nos acompaña en nuestro día a día. No parece que sea su caso, pero si hablamos de esa infrafinanciación o de los problemas a los que se enfrentan las científicas por causa de género, ¿existe realmente un techo de cristal que haya tenido que superar usted como doctora? Para las mujeres existe porque bueno, la financiación es dura. La financiación a través de proyectos competitivos te valoran habitualmente lo que es la producción científica, es decir, todo aquello que has publicado durante los últimos 5 años. Imaginemos entonces una mujer que está también en edad reproductiva, que tiene sus hijos, que tiene su baja maternal, y aunque sea una persona con una preparación brillante, con unas ideas y una serie de trabajos que le avalen, si tienes un periodo consecutivo, imaginemos, de 1 o 2 años de no trabajar por cuidar a tus hijos o por tener los hijos, pues te va a penalizar a la hora de poder pedir proyectos y por tanto te pone en una situación de desventaja respecto a aquellos compañeros varones que no han pedido baja maternal. Entonces eso, por ejemplo, es una de las cuestiones que nos puede justificar esa brecha. La otra, por supuesto, es a nivel personal. Todavía pesa sobre las mujeres la idea de ser el baluarte en las casas, ¿no?, a la hora de la crianza de los hijos, y a veces pues, se autolimitan a la hora de, bueno, pues de intentar con horas superar, digamos, la situación en la que muchos compañeros exentos de esas otras obligaciones pues pueden llegar a tener. Entonces, lo ideal sería no celebrar días, pero aún estamos en una situación en la que tenemos que concienciar a las mujeres que somos capaces de todo y luego pues a la sociedad poco a poco se va modificando la visión y los hábitos y también pues hay medidas que también paulatinamente están ayudando a conciliar en el hogar y a entender que establecer una familia es cosa de dos y que dos no tienen que intervenir de igual manera en la crianza y que si somos una sociedad además que tiende al envejecimiento, y eso es uno de los grandes problemas actuales en el mundo, pues a las mujeres habrá que compensarle también ese tiempo que de alguna manera dedican a la maternidad para ir controlando las tasas tan decrecientes que hay ahora mismo de natalidad.
Entre las dos razones que ha puesto sobre la mesa para intentar comprender a qué se debe esta diferencia de financiación en proyectos encabezados por mujeres en el mundo de la ciencia, no coinciden con las que planteaba la autora del estudio, que según tenemos entendido era solucionarlo haciendo comisiones de evaluación paritarias o presentando los proyectos de forma anónima durante la evaluación. ¿Le parecen aceptables estas propuestas? Bueno, probablemente en cada marco social la situación sea discretamente distinta. El estudio no sé exactamente dónde lo hace, pero al ser publicado en Lancet es posible que este estudio no esté en países como España, donde bueno, pues esto todavía se nota. De todas maneras, yo no pienso que hoy en día se menosprecie la capacidad de las mujeres. Si tú eres capaz de evidenciar un currículum, una producción científica, de la misma forma que un compañero varón, creo que las comisiones de evaluación en las que yo muchas veces he participado no están mirando que sea un hombre o una mujer. Están mirando realmente unos criterios muy estáticos, que significa lo que antes comentaba, ¿no? ¿Qué producción ha tenido en los últimos años? Y ahí no vale que diga, bueno, pues es que ha estado cuidando de sus hijos o no vale, porque en el fondo vas a competir con otras personas que no han tenido ningún parón en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo no he vivido en nuestro entorno, a nivel de los grupos de evaluación, que se haya hecho una discriminación en función solamente del sexo por el sexo. Creo que no, por el género, ¿no? Además, que no tendría ningún sentido, al menos a nuestros ojos. Pero apelando a los suyos, que son ojos científicos y que pueden aportar muchísima más información al respecto, si nos centramos en su especialidad como genetista, ¿existe alguna evidencia científica que avale que las mujeres están menos preparadas para la ciencia? No, en absoluto, en absoluto. De todas maneras, yo creo que podemos tener en algunas... si nos ponemos a mirar ciertas habilidades o podemos tener diferencias, pero la diversidad existe entre géneros y en el mismo género, ¿no? Entonces, lo importante en los equipos de investigación también es combinar competencias y habilidades diferentes. Hoy en día el investigar solo no tiene frutos trascendentales para la humanidad. Sin embargo, el combinar visiones diferentes, y yo creo que sí que es cierto que podemos tener una cierta visión, para mí complementaria siempre, ¿no? No solo entre géneros, sino entre distintas profesiones, entre distintas procedencias. Y hoy en día, si nos ceñimos, por ejemplo, en las soluciones que necesitamos para solventar muchos de los problemas que tenemos con nuestros pacientes a diario, tenemos que echar mano de otros profesionales que vengan de otras disciplinas, como puede ser la ingeniería, como puede ser las matemáticas para algoritmos de diagnóstico, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viendo cómo si tú estás buscando la solución desde tu propia visión, a veces no la ves, pero plantea el problema en un equipo multidisciplinar y entonces ahí encontraremos muchas veces las claves en la combinación de visiones de muchos de nosotros. Y eso es lo que también aquí en la región el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria está intentando hacer. Es decir, plantear unos problemas clínicos, pero tanto básicos como clínicos colaboran a la hora de llegar a posibles soluciones. Y luego esas soluciones se trasladan al hospital, a nuestros hospitales, para realmente obtener lo que queremos, y es mejorar la calidad de vida de los pacientes que tenemos a nuestro cargo. Entonces, esa sensación de que todos somos importantes es la que también tiene que existir entre mujeres y hombres. Es decir, aquí no sobra nadie, necesitamos todas las competencias y todas las habilidades y somos iguales y podemos, desde cualquier posición, podemos competir para hacer una investigación complementaria. Y yo creo que ese es el mensaje también a las niñas y a las jóvenes. Somos capaces, hay que ser curiosos, perseverantes, tener voluntad y llegaremos. Y es cierto que también intentando luchar al mismo tiempo por esas barreras sociales que todavía existen, que vayan siendo cada vez menores y que dentro de poco a nuestras hijas pues, seamos capaces de darle una sociedad sin
absolutamente ni una barrera, ¿no? Imagino que todos esos estereotipos, un buen lugar donde podríamos empezar a atajarlos, además de los hogares de cada uno, es en las escuelas. ¿Se trabaja al respecto en la vocación científica de las mujeres también en la sociedad, en los colegios? Está existiendo en los últimos años un gran movimiento, abrigados por estos días especiales, pero que suelen prolongarse, por despertar las vocaciones científicas entre las niñas. Es verdad que hay también voces que dicen, bueno, no todo el mundo se tiene que dedicar a la ciencia, efectivamente, pero darles la visión de que todo es posible, que uno simplemente, si le gusta a una niña, a un niño, ese camino puede ser el suyo, ¿no? Entonces, en las escuelas ya está empezando a existir esta cultura, esta visión que se transmite, yo creo que mucho más allá del día 11 de febrero, y eso es una alegría para todos. Yo me acuerdo el año pasado, lo celebré precisamente en un colegio, en el colegio en un instituto de Archena, y tenía un grupo de gente, de chicos y jóvenes y chicas, totalmente volcado. O sea, las preguntas que hacían, la curiosidad, la pasión, o sea, fue impresionante. Y yo creo que estamos viviendo una transformación y es necesario que sigamos en esa línea. Que trabajemos en esa línea. Si pudiésemos echar un poquito la vista atrás en el tiempo, ¿sabríamos encontrar el momento en el que se despertó esa vocación científica en la doctora Encarna Guillén? Pues yo he sido muy curiosa desde siempre. Hoy les decía a los niños y a las niñas que realmente lo importante es preguntarse siempre el por qué. No creerse absolutamente todo lo que nos dicen, sino que nos den razones para que nosotros podamos enjuiciar si eso es así o no es así. Las preguntas son el primer paso para que podamos despertar las vocaciones científicas, porque al final yo les decía, es como un proceso detectivesco, ¿no? Porque en el fondo planteas un problema y para encontrar la solución tienes que recorrer caminos que a veces te llevan a puertas cerradas, pero vuelves a andar lo que has hecho, a encontrar otro camino, a enlazar piezas del puzzle que antes a lo mejor no lo tenías absolutamente claro, y al final, cuando encuentras algo que puede servir o que puede solucionar en parte la pregunta inicial, es una sensación de euforia impresionante, ¿no? ¿Y esta especialización en el mundo de la genética, en qué camino le tiene inmersa ahora mismo, si es que podemos saberlo? Pues, bueno, habrían un montón de cuestiones que abordar, pero nosotros nos estamos dedicando fundamentalmente a una enfermedad muy prevalente, que es la porfiria aguda intermitente, muy prevalente en la región, sobre todo en la zona del Valle de Ricote, pero que ya con los años se ha diseminado, y somos una de las 5 áreas en el mundo con mayor número de casos. Es una enfermedad de base genética y la estamos estudiando, y precisamente ayer mismo nos aceptaron un artículo, que eso también es un motivo de alegría, porque es siempre una dificultad que tras haber hecho cualquier tipo de investigación, compartir tus resultados con la comunidad científica, ¿no? Para que igualmente puedan replicarlos, y también de ideas a otra serie de trabajos. Bueno, pues ayer fue también un momento feliz, justo el día antes de estar contigo, porque llegó la notificación de que el último artículo que habíamos enviado se había aceptado, y por tanto para todo el grupo es un motivo de alegría de culminar un trabajo. Pero aparte de la porfiria, estamos trabajando también en displasias ectodérmicas. Son enfermedades genéticas, más de 200 enfermedades distintas que afectan al desarrollo de la piel, del sudor y también de los anejos, como puede ser el pelo, las uñas, etc. En este tipo de enfermedades lo más importante es que la ausencia de sudor hace que no nos podamos defender del cambio de temperatura. Entonces imaginemos la trascendencia de las displasias ectodérmicas para un niño que, por ejemplo, pues si no puede sudar, simplemente lo que es salir a jugar al patio en un día caluroso en una región como la de Murcia, pues está limitado. Bueno, pues en eso también. Y luego un amplio campo que es en cuanto a la discapacidad intelectual y a las malformaciones congénitas. Entonces,
Bueno, pues como ves es un campo amplio y apasionante que nos tiene pues, muy ocupados. Estoy convencida de que no sobran minutos a lo largo del día ni de la semana para seguir avanzando en cada uno de esos campos. Y otro de los que dentro del mundo de la genética también ocupan decenas de horas de conversación en todo el mundo es respecto a la longevidad. Esa cuestión que además apuntaba al inicio de esta entrevista, que se está convirtiendo en un problema. Genéticamente se está trabajando en esa extensión del tiempo de vida de los humanos. Sí, bueno, en estos últimos años la ciencia ha hecho mucho para que seamos capaces de vivir más tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues estamos en una media ahora mismo en nuestro país de 84 años para las mujeres y aproximadamente 82 para los hombres. Es una edad ya significativa. Sin embargo, los principales esfuerzos ahora se están dirigiendo también a aumentar los años con calidad de vida. Claro, no importa tampoco tanto el que lleguemos a 90, 100 si realmente tu calidad de vida es muy mala. Entonces, esa es la idea, también promocionando, además de lo que supone la investigación para solventar problemas que aparecen con el envejecimiento, como pueden ser el cáncer, como pueden ser enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, etc., es también promoviendo los hábitos saludables. Porque independientemente de lo que avancemos en genética y para las enfermedades genéticas, pues encontrar cuál es el gen que está modificado o cómo podemos eso variarlo es imprescindible, pero la inmensa mayoría de las enfermedades tienen una base común multifactorial en la que nuestros hábitos hacen mucho. Entonces, esta fascinación por la ciencia y la tecnología ha hecho que muchas veces nos olvidemos que podemos hacer mucho nosotros por nuestra salud, ¿no? Por vivir bien. Claro, quizás es muy básico y muy simplista, pero no sé si existe a lo mejor una aproximación al porcentaje que depende de nosotros y de nuestros hábitos de vida respecto a la posibilidad de desarrollar alguna de esas enfermedades. Sí existe, porque ahora mismo que frecuentemente hablamos de cáncer, pues con hábitos adecuados, de alimentación variada y saludable, con ejercicio físico, evitando sedentarismo, evitando infecciones, con las vacunaciones, etc., nosotros podríamos prevenir hasta el 40%. Claro. Imaginemos que en los cánceres de pulmón el tabaco es el principal factor causal. Entonces, decir esas cifras es increíble, ¿no? Casi la mitad. Pero yo soy también de la opinión que efectivamente esta educación sanitaria tiene que recibirse desde el hogar y desde el colegio como una de nuestras asignaturas principales, porque efectivamente debemos de hacernos responsables también de nuestra salud y tenemos mucho en nuestra mano por lo que hacer. Nosotros los científicos, en definitiva, luego haremos también hacer por entender esa conexión entre los cambios genéticos y el ambiente, pero como individuo responsable de lo que haces, pues teniendo una alimentación variada, evitando el sedentarismo, evitando pues, agentes como el tabaco, el alcohol, etc., ya hacemos mucho por nosotros y eso es un mensaje que también debe calar. Doctora Guillén, ha sido un verdadero placer tenerla aquí con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros de nuevo. Un placer también para mí.